Vamos, dile solo en ti, Señor. Solo en ti. Conmigo a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Estoy llevando una serie de enseñanzas, por si no ha visto, son de temas de importancia para la iglesia. Tanto jueves como domingo, pero son diversos temas. Es una serie de enseñanzas que son muy importantes, porque es doctrina, es enseñanza para la iglesia. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual, para que alcancemos la madurez. El mensaje que traigo el día de hoy es Cristo formado en nosotros. La enseñanza va a ser cómo surge, cómo se lleva a cabo el proceso de transformación. Gálatas 4:19, ¿ya están ahí? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Señor Padre, te doy gracias, Padre, en esta hora por tu palabra, Señor, y sé tú hablando a nuestros corazones, Señor. Queremos ser enseñados, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de toda verdad, dándonos discernimiento, pero también, Señor, danos el valor para tomar decisiones en cuanto a buscar realmente, Señor, esa comunión diariamente contigo, para poder ser llenos del Espíritu Santo y produzca fruto en nuestras vidas. Empecemos a ver una verdadera transformación de adentro hacia afuera. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No pregunté, pero ¿hay alguien que nos visite por primera o segunda vez? Nada más para saber. Todos somos ya de casa. Mira, hay alguien. ¿Cómo le decimos? ¿Hay alguien también allí? Bienvenidos. Le damos un saludo desde aquí. Quiero que sepan que estamos a sus órdenes, estamos en la mejor disposición. Si alguna pregunta, si alguna necesidad de oración, estamos para servirles. Tanto nosotros, tanto mi esposa y yo, como la iglesia en general. ¿Verdad que sí, hermanos? Así es que sean bienvenidos. Hermanos, es bien interesante este tema. Quiero que por favor pongan atención y le pidan al Señor también que les ayude para poder entender. También que pídanle por mí para que me ayude a poder explicar. Es que son temas que uno trata de explicarlo lo mejor que se puede, porque es bien importante. Es muy importante para nosotros el saber cómo es el proceso de transformación. ¿Se acuerda que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, el Señor mandó un libertador, que fue Moisés? Hablamos de que Israel podemos hacer un símil con la iglesia. Nosotros estábamos cautivos en el pecado, vivíamos en el mundo. Todos estamos hoy en el mundo, pero entiéndase con el sistema del mundo. Y el Señor envió a su único hijo para rescatarnos a través de la predicación del evangelio. ¿Sí o no es cierto? Entonces, al sacarnos de la esclavitud del pecado. ¿Hasta ahí todos estamos claros? Después el pueblo de Israel fueron llevados por el desierto. Hemos enseñado que el desierto es ese lugar donde Dios va probando nuestro corazón, va viendo qué hay en nosotros, y pasan cosas, pasan circunstancias que Dios permite, pero eso va ayudando a formar el carácter en nosotros. Esto ayuda también para ir haciendo una transformación que es gradual. Ese proceso en la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos de todo corazón en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda para poder entender la palabra de Dios. Pero también, fíjese, nos da poder para poder vivir
la palabra de Dios. Y si usted se va dando cuenta, hermano, no fue algo que ya creímos. Pasaron cosas, porque cuando viene el Señor Jesús, algo pasa. Cosas de inmediatas. Algunos dejaron de decir malas palabras de repente, así de un día para otro. Algunos dejamos de fumar, otros dejaron la droga, otros dejaron algunas otras cosas. Pueden ser diferentes. Pero todos nos hemos dado cuenta de que seguimos en un proceso de transformación, ¿sí o no? Es lo que se le llama una metamorfosis, como una mariposa, cómo va cambiando su proceso, el gusano, perdón, hasta que llega a ser una mariposa. Es algo bien interesante cuando entendemos eso. Algunos, usted dirá, pero algunos ya tienen tiempo. ¿Y por qué yo veo unos que tienen 2 años y se ve un cambio bastante más? Es como, porque también nosotros debemos ser responsables de tomar el alimento espiritual. Debemos ser responsables, aquí es donde entra la responsabilidad del ser humano, de escuchar, pero como decía cuando hablaba Dios a Israel, oye Israel, escucha, pero esa palabra Shema era escucha, pero obedece. Porque muchos de aquí, ¿sí o no? Escuchamos cada domingo, cada jueves, pero cuando salimos, muchas veces ya dejamos lo que escuchamos y no lo recordamos, no lo ponemos por obra. Entonces, eso es importante, mis hermanos. Entre usted más se llene de la palabra de Dios, tenga comunión con Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, obviamente, va haciendo una obra en nuestro interior. Es algo bien bonito, porque es algo original, es algo genuino, que viene de dentro hacia afuera. El problema de muchas iglesias es que cuando llega la gente y empiezan a venir a la iglesia, empiezan a darle una serie de reglamentos para que la gente empiece a hacer cambios externos, para que se mire como cristiana, para que te dice, mira, ya no vengas así, ven vestido así, o mira, el pelo, háztelo así. Ponen muchas cosas que no digo que sean malas. Lo que nosotros queremos, y el Señor es como el orden de Dios, es que nosotros enseñemos la palabra y que el Espíritu Santo vaya obrando en su corazón, dentro de ustedes, y vaya produciendo un cambio genuino, donde usted se va haciendo responsable de tomar decisiones. Y una mujer que quizás llegaba muy sexy a la iglesia, o siempre venía muy provocativamente, sin mala intención, porque esa era su forma de ser. Cuando escucha la palabra, escucha las enseñanzas, y si ya creyó en Cristo, el Espíritu Santo le redarguye o le hace ver su situación y dice, ¿sabe qué? Voy a vestirme diferente para mi Señor, para honrar a mi Señor. ¿Sí me explico? Entonces Pablo tenía una preocupación por la iglesia de Galacia, porque él estaba asegurándose de enseñarles correctamente que era el evangelio que él predicaba, el evangelio de la gracia. Y ese evangelio simplemente consistía en que la salvación no se podía obtener por ninguna obra que nosotros hiciéramos. No se trataba de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios por medio de Cristo. Y que eso solamente era a través de la fe. Y que al escuchar la palabra nos iba a ir transformando. Pero sabemos que se habían introducido en la iglesia judíos, personas que traían su religión arraigada de toda la vida. Y ellos quizás de buena intención, pero ¿cuántos podemos estar haciendo cosas con buena intención, pero equivocadamente? ¿Sí me explico? Entonces ellos les decían, no, es que no se trata solo de que ya creíste en Cristo. También voy a decir algunos ejemplos, aunque no sean precisamente. El problema serio era que los querían obligar a circuncidarse o a seguir ciertas leyes de la ley, reglas de la ley de Moisés, para poder completar la salvación. Ahora,
lo que Él les dice: me temo que haya trabajado en vano. Tanto tiempo he estado con ustedes, y como que estaban volviendo a las obras de la ley. Y ese era el peligro. Por eso Él les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. Como pastor, a Él le dolía ver que las personas que ya iban caminando bien, confiando solamente en la obra de Cristo, escuchando el Evangelio y obedeciendo a lo que el Señor iba hablando a sus vidas, sin obligarlos, sin imponerle las cosas, haciéndolo de verdad, de corazón, para la honra y gloria de Jesús, ahora se están volviendo a las obras de la ley. Entonces, Él les dice: ahora con dolor estoy viendo lo que está pasando. Y dice: Él vuelve a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si tengo que volver a enseñarles desde el principio, lo voy a hacer. Si tengo que estarles rectificando la doctrina esta y la enseñanza esta, lo voy a hacer. Y muchos van a decir: ¿hasta cuándo, pastor? Y Pablo les dice lo mismo que les digo yo: hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quisiera estar con ustedes ahora mismo, decía Pablo, y cambiar de tono, hablarles diferente, pero estoy perplejo. Otros dirían: estoy anonadado, estoy asombrado en cuanto a vosotros. No estaba hablando de todos, puede haber algunos cuantos. Entonces, el tema a desarrollar hoy es muy importante, porque es el centro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Es la importancia de conocer el proceso de transformación de nuestro carácter. Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra carácter. La palabra carácter es character, es una marca grabada o un sello o una impresión. Los que venimos de rancho vamos a entender un poco más. El que tenía un ganado, agarraban un fierro con sus iniciales, no sé si se acuerdan, y se lo calentaban al rojo vivo y se lo ponían en un costado al animal para ponerle para registrar lo que era de él, pues. Ese es carácter, imprimían algo ahí. En un sentido más profundo, también hace referencia a las huellas en el alma o los rasgos distintivos de una persona. Las cosas que pasaron en nuestra niñez, cosas que pasaron en nuestra adolescencia o algunas ya de adultos, esas dejaron huella en nuestra alma. Esos formaron un carácter en nosotros, una forma de ser. Algunos me decían: ¿por qué tú eres tan peleonero? Pero fue una forma de defendernos, de ponernos como de que no fueran a abusar más de nosotros. Los que nos criamos sin el papá, pues a veces tuvimos que hacernos así en la calle, porque si te dejabas, todos abusaban de ti. Entonces forma un carácter a la defensiva siempre. Etimológicamente, esta palabra está relacionada con un verbo del griego carrazo, que significa grabar o esculpir. Habla como el escultor cuando hace una escultura, cómo le va dando forma. Entonces, metafóricamente, esta palabra llegó a significar una cualidad específica o característica individual, que se refería más bien al conjunto de rasgos de personalidad que a través de nuestro comportamiento revelan quiénes somos. Usted, como ve que alguien se comporta, puede ver su carácter, puede conocer su carácter. Eso se muestra y se ve en nuestra identidad, nuestra integridad, en nuestra actitud moral y en nuestra disposición, y también en la manera de cómo tratamos a las personas que nos rodean. Es cómo están formados nuestro carácter. ¿Cuántos hemos dicho:
Porque somos a veces, o algunos éramos así con nuestros niños de, ¿me vas a hacer caso o quieres que te haga entender con la chancla? O como decía uno, con un sope. Porque así nos formaron, así nos hicieron. Y nosotros creíamos que pues esa es la forma de educar. Eso se refleja pues como somos, en cómo fuimos formados. En 1 Corintios 2:14 dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona puede estar aquí en la iglesia. Eso que venga a la iglesia no es que sea una persona espiritual. Todos somos seres espirituales en cierta forma, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero cuando vivimos espiritualmente es después de haber creído en Jesús y el Espíritu Santo viene a nosotros. Por eso, cuando ya tenemos el Espíritu Santo, podemos entender las cosas espirituales. Entonces, una persona puede estar aquí, puede estar en alguna religión por años, pero no haber nacido del agua, que es la palabra, el Evangelio, y el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, algunas cosas las ve así como, parece locura, ¿no? Como que no las puede entender. Pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Nadie, Él es Dios. Ahora dice, nosotros los que ya tenemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Esto es interesante, mis hermanos. Fíjese cómo los que ya creemos en el Señor, no sé si usted se ha dado cuenta, parece que somos dos en uno. Hay uno que ya quiere hacer todo bien y que piensa correcto y siempre deseas hacer las cosas buscando agradar a Dios. Pero hay una otra parte de nosotros que es la carnal, o la parte que todavía no ha sido, pues obviamente que está en el proceso, ¿no? Que es nuestra alma, o se le conoce también nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. No nos deja, como que no se revela, y aún queriendo a veces hacer lo bueno, hacemos las cosas malas. ¿Sí o no es cierto? Entonces, en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, hablando de todos los que ya creímos en Cristo, los que ya aceptaron a Jesús como su Salvador, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros podemos ir viendo, igual la persona que vive con nosotros, que nos ve todos los días, puede ver que hay un cambio en nosotros, puede ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No estamos diciendo que ya lo alcanzamos todo, no estamos diciendo que ya somos perfectos, pero aunque sea algo, usted va viendo, claro, antes era bien mal hablado, y ya a veces se le sale una que otra, dice, pero ya no es así. Antes era bien corajudo, bien enojón, bien, como dice uno, de mecha corta, muy explosivo. Pero como hemos visto cómo Dios lo ha ido cambiando, vemos cómo Dios va formando su carácter y ya cada vez menos. Entonces, podemos, también dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿Ve cómo es un proceso? Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero fíjese, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es bien interesante, mis hermanos. El proceso de transformación es una obra del Espíritu Santo. No es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Ahora, el Espíritu Santo, entienda, puede usar personas que le predican, que le enseñan, que lo disipulan. Pero al fin y al cabo, hermano, todo lo que nos lleva a un cambio proviene de Dios.
Si una persona viene a usted y le dice, déjame enseñarte, déjame discipularte, es alguien que ha sido enviado por Dios. Lo que Él le va a enseñar es la palabra de Dios. El que le va a ayudar a entender es el Espíritu Santo de Dios. Al fin, para que nadie tenga nada de qué jactarse, para que cada cosa, por muy mínima que usted vaya viendo en su corazón, que va viendo un cambio, usted le dé la honra y la gloria a Dios. ¿Sí me explico? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí habla aquellos que, vuelvo a decir, que estamos en Cristo. Dios ya predestinó. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos rescató de la vana manera de vivir? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando habla de primogénito, es el que va delante de nosotros. Cristo es el modelo a seguir. Si usted quiere decir, ¿a quién me tengo que parecer? ¿Al pastor? No, ni se le ocurra. Al diácono, no, a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es al que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, porque ese es el propósito por el cual venimos, para ser enseñados. Por eso es que le insistimos que usted también, si usted mismo dice, yo quiero ser transformado, yo quiero que Dios vaya cambiando mi carácter, yo quiero que Dios me ayude a salir de esta adicción, yo quiero que Dios me ayude a salir de esta condición de pecado que lo asedie. No es enfoque en métodos para dejar de hacer esto. Es voltearnos para acá y poner el énfasis en Cristo, en el Espíritu Santo, en su palabra, en una comunión diaria, llenarnos. Entre usted se va llenando. Es como, siempre he hecho esta alegoría, pero espero que, para que me entienda. Cuando usted va a ocupar una cubeta, ¿saben qué es una cubeta de plástico? De esas grandes. Y a veces está sucia en el fondo, usted no miró y tiene poco de tierra. Usted abre la llave, pero usted necesita agua limpia. Lo que usted hace es deja la llave abierta, ¿sí o no es cierto? Y al dejar la llave abierta, empieza a fluir el agua. Y se va dando cuenta cómo empieza a salir el agua sucia, empieza a salir la tierra. El agua limpia lo que produce es ir sacando lo sucio, ir sacando lo que está mal. Después de un tiempo usted de verla otra vez el agua, ya se ve más limpia. Es exactamente lo que hace el llenarnos. La palabra es la que nos purifica, es la que nos limpia, es la que va haciendo la obra en nosotros. Entiéndase que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es seguro que va a pasar algo. Ahora, cuando decía, porque hay personas que ya tienen 2 años quizás, o 3 años, 10 años, y usted dice, pero no veo cambio. Bueno, vamos a suponer que usted tiene esa cubeta y usted le abre la llave para que se limpie. Pero hay un mañoso que está ahí escondido y cuando usted voltea a hacer algo le vuelve a echar tierra. Y usted dice, bueno, ¿por qué se volvió a ensuciar? Y le vuelve a abrir y se pone a hacer algo y regresa y ve que pues va a ser imposible que esa agua llegue a estar limpia si alguien mal está. Entonces, lo que pasa es que nosotros, si nomás venimos el jueves, luego el domingo, ¿cuánto es? 1 hora, la palabra. Y no nos estamos llenando y llenando de la palabra o de la comunión con Dios, pero sí nos estamos llenando y llenando de comida chatarra. Entiéndase, de cosas que no edifican. Estamos dándole de comer a nuestra carne, alimentando nuestros deseos humanos, en vez de alimentar nuestro espíritu. Bueno, lo que va a pasar es que va a hacer cosas bien, pero va a estar haciendo cosas peores y ahí va a estar siempre, como cuando está atascado un carro patinando y patinando en el mismo lugar. Entre menos se alimente de la palabra,
y más se alimenta de cosas chatarras, pues obviamente que se va a manifestar su naturaleza carnal o la naturaleza caída. ¿Ha sido hasta aquí entendido todo? ¿No está difícil? Ok. Entonces, es importante entender cuál es el propósito. Y decíamos que es importante el carácter. Y aunque eso es cierto, el carácter para los que hablamos de la sabiduría de Dios va mucho más allá de solamente cosas que hacemos. El carácter es la expresión de lo que somos en nuestra unión con Cristo. Eso es lo que tienen que aprender como cristianos. El carácter es la expresión de lo que somos en nuestra unión con Cristo. Esto es bien importante, hermano. Hay un versículo en Primera de Pedro 1:26. No lo voy a ir ahí, lo traigo en mi mente. Y ahí tradujo la Reina Valera como: sé santos porque yo soy santo. Y es cierto, Dios es santo. Lo que Levíticos dice y lo que dice el original en la Septuaginta es que como el que nos llamó es santo, nosotros los que tenemos a Cristo ahora somos sido hechos santos. Nosotros somos declarados santos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, si usted lee la carta, dice: a los santos que están en Corinto. ¿Sí ha escuchado? A los santos que están en Galacia. Santo quiere decir apartados. Entonces, ¿qué fue el evangelio? Cuando creímos, vino el Espíritu Santo y fuimos apartados. Fuimos hechos santos. Posicionalmente ya somos santos. Mujeres, hermanas, yo se los he dicho, ustedes tienen que vestir decorosamente, ustedes tienen que cuidar cómo hablan, ustedes tienen que cuidar cómo se comportan, no para ser santas, porque son santas. ¿Sí entienden la diferencia? Dios dice que si usted creyó en Jesús, usted es santa, ha sido apartada por Dios. Pero ahora viene la otra parte. Ahora viene un proceso de santificación, que es lo que está pasando ahora en nosotros. El Espíritu Santo lo está haciendo en nosotros. ¿En qué forma nosotros tenemos que ser responsables? Obviamente, lo que les estaba diciendo, leer con entendimiento, pedirle al Señor que le revele. Si puede, tome notas en lo que el Señor hable y diga: esto es para mí, anótelo. El Señor me dijo: hey, cuida lo que sale de tu boca, que tus palabras no hablen palabras de muerte, sino palabras. Lo que el Señor vaya hablando, tú lo anotas. Si tú tienes ese problema, tú vas a decir: esto es para mí. Señor, gracias por hablarme. Voy a cuidar eso. No para ser santo, porque soy santo. Porque soy santo. No para ser una princesa de Dios. No, usted es una princesa. Si es hija del rey, usted es una princesa. Y no es confesión positiva, ¿eh? Si ya creyó, eso dice el Señor. Ahora, si su hija le dice: papá, hoy aprendí algo. En la iglesia me dijeron que yo soy hija de un rey, que es Cristo. Por lo tanto, yo soy una princesa. Entonces te dice: ok, hija, es verdad, compórtate como lo tal. Compórtate como una princesa. ¿Para qué? Para honra y gloria de nuestro rey. Dele un aplauso a nuestro rey. Es todo. Entonces, decíamos que el carácter es la expresión de lo que somos en nuestra unión con Cristo. Esta declaración es muy importante. El carácter no es algo que se obtiene en automático, se desarrolla y se aprende a medida de que vivimos por medio de la vida de Cristo en nosotros. Esto se vive y se aprende, se desarrolla a medida de que vivimos la vida de Cristo en nosotros.
Una vez les comentaba que una persona que, ahora, con esto no me voy a hacer víctima, ¿eh? Yo también a muchas personas les hice daño, pero hubo una persona que a mí me hizo mucho daño cuando yo era niño. Y la verdad, formó un carácter ahí, quedó grabado ahí, eso que esa persona hizo cuando yo estaba niño. Y cuando vine a Cristo, el Señor, leyendo el Sermón del Monte en Mateo 7, me acuerdo bien, el día estaba yo, no exactamente qué día fue, pero ese día estaba yo en un restaurante, no voy a decir marcas, fue donde conocí a mi esposa, bueno, pero no voy a decir dónde. Bueno, el punto es que cuando estaba leyendo ahí, hermano, cuando me habla el Señor y dice, tienes que perdonar a los que te hicieron daño. Y me vino a la mente esa persona. Le voy a decir exactamente lo que le dije al Señor en mi mente, hablando con el Señor. ¿Algún de ustedes se ha puesto a hablar con Dios? En su mente está hablándole, Dios le habla y usted le contesta. Le dije, Señor, si es esta persona en la que estoy pensando, lo siento mucho. Pídeme lo que quieras, pero no que perdone a esa persona. No puedo perdonarla. Y pasó, y seguí leyendo. Y después el Señor me enseñó y dijo, es que no lo vas a hacer tú, es mi hijo a través de ti. Deja que mi hijo lo haga. O sea, ¿cómo? No entiendo, Señor. Tú no puedes, porque tú fuiste muy dañado. Lo que sufriste, el dolor en ti, en tu persona, ahí está. Pero deja que Cristo, que está en ti, lo haga por ti. Y busqué la persona y le dije, esto no es algo que yo quería hacer, pero es algo que el Señor me pidió que hiciera. Y pues es por Él que lo voy a hacer, porque Él está en mí. Y yo sé que Él es el que me da el poder para hacerlo. Le dije, te perdono por lo que me hiciste, te perdono por esto. Y yo estoy seguro que era de Dios, porque esa persona empezó a llorar. Empezó a llorar y dijo, no, es que yo también de niño sufrí, también a mí me hicieron daño. Habló cosas. Pero con esto le digo, es como actúa el Señor. Es Cristo en nosotros. Además, el carácter genuino de los hijos de Dios no se limita a nuestra personalidad o a nuestra disposición natural. Es mucho más que eso. Es una descripción de lo que somos como hijos de Dios y de lo que estamos llamados a ser en la plenitud de Cristo. ¿Sí me entendió eso? Es una manifestación de lo que somos. Por eso dijo el Señor que cuando creímos en Cristo, dice que nos daría la misma naturaleza de Dios. Por eso dice, los que fuimos salvados por el Señor, dice que fuimos hechos hijos de Dios y fuimos por el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo cómo entre más vivimos en la plenitud de Cristo, plenitud es en lo que Cristo es, en lo que Cristo habla, en lo que Cristo dice, el ejemplo, más se va a reflejar esa vida de Cristo, más van a ver los demás a Cristo en nosotros. Por eso el carácter refleja lo que somos ahora, pero también lo que estamos siendo formados a lo que vamos a llegar a ser. ¿Ve? Es un proceso. Usted ve ahorita defectos muy, muy marcados en nosotros todavía. Es que todavía el Señor está trabajando en nosotros. Es cierto, ese es el carácter ahorita, pero va a haber cosas también que le van a dar esperanza. Para decir, pero el Señor, el que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y yo creo que el Señor está trabajando en mi esposo. Yo sé que Él lo va a perfeccionar. Voltea a ver a sus hijos y usted lo ve que no tiene esperanzas. Pero viene la palabra y le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y usted dice, Señor, yo también creo que tú algo estás haciendo en el corazón de mi hijo. Por algo está aquí, por algo sigue viniendo.
Nada es en vano en el Señor, hermano. Debemos de seguir confiando, debemos de seguir creyendo en el Señor y haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. El carácter de los hijos de Dios, entonces, se forma a través del fruto del Espíritu Santo. Esto implica una obra de Dios continua en nuestras vidas. Se lo repito, el carácter de los hijos de Dios se forma a través del fruto del Espíritu Santo. Y esto implica una obra de Dios continua en nuestras vidas. ¿Cuál es? Fíjese, las obras el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, este es el fruto. Esto es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Hay cosas todavía que no se manifiestan, pero van a ir brotando conforme nosotros más nos vayamos teniendo más comunión con el Señor. Esto va progresando más rápido. ¿Sí me explico? Ustedes, muchos de los jóvenes de aquí que tienen su lavadero formado aquí, han ido al gimnasio y dicen: ¿usted cuánto tiempo tiene? Pues ya tengo 2 años yendo. Pero usted ha seguido rigurosamente, sí, una disciplina, sí. Entonces, eso es lo que el fruto va a ver, el molde ahí, ¿no? Y usted va a ver el fruto de los que no vamos al gym. También va a ver el molde, ¿verdad? En vez de templo del Espíritu Santo ya tenemos una catedral. Pero entonces ahí está la evidencia. Una persona que se llena del Espíritu Santo se va a ir reflejando en su carácter, va a ir mostrándose y dándose a ver el fruto del Espíritu. Antes que era bien amargado, y usted dice: ya se mira gozo en él, ya viene a la iglesia y a veces hasta ya empieza a aplaudir. Antes estaba así como estatua, como que, o sea, hay cosas que Dios está haciendo. No se desanimen. Entonces, el carácter de Cristo resume la esencia de caminar en Cristo. Es como el resultado. Ese manifiesta su vida, Cristo manifiesta su vida en nosotros. Entonces, como resultado, pues se va revelando a los demás. Algunos de ustedes, así como quizás le ha dicho: pues según eres cristiano, pero yo no veo cambios en ti, es que pues no se está, pues a lo mejor no ha nacido de nuevo, no, está en ese proceso de creer todavía. Y no se desanime, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Siga viniendo. Pero si ya creyó y todavía no, y le echan carrilla o le dicen por ahí, lo juzgan de que no veo cambio, a lo mejor no está siguiendo el alimentarse, la relación con Dios. ¿Sí me explico? Tenemos que poner esa parte. Entonces, el desarrollo y madurez solo es posible en la medida que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es bien difícil, hermano, porque tenemos una naturaleza natural que, ¿a poco no es cierto, hermano? Que ¿cuántos años vivimos acostumbrados a vivir a nuestra manera? Tan solo a cuántos, seamos honestos, nos cuesta trabajo dejar el azúcar. Hablando de lo que comemos, de pastel, dulce, refresco, todo lo que contiene bastante azúcar. Pero ¿cuántos de aquí sí saben que le hace mal y han tratado? Ha venido a su mente: tenemos que cambiar nuestra forma de comer, tenemos que cambiar nuestra forma de descansar, cosas. Pero traemos una inercia de cuántos años haciéndolo de una forma, que ahora que usted quiere hacer algo, ve que no es posible, o lo hace 2, 3 veces y cae. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque su deseo es bueno, pero lo quiere hacer en sus fuerzas, lo quiere hacer usted en su fuerza de voluntad. Entonces el enfoque está en Cristo, fortalecernos en el Señor, dice la palabra, si no, fortaleceos en el Señor. Entonces, fortalezcas en el Señor. El Espíritu Santo que está en nosotros, la palabra de Dios, le va a dar fuerza a nuestro espíritu.
y nos va a dar poder para entonces sí poder hacer las cosas, para poder dejar cosas, para poder va a ver que todo es como consecuencia de, ¿sí me explico? Es como una consecuencia. Usted dice, mira, algo que se me hacía tan difícil, ahora lo estoy haciendo sin mucho problema. Es el fruto del Espíritu. Entonces, el hombre natural y religioso resiste de manera instintiva los tratos de Dios en su vida. En el Nuevo Testamento, estas tendencias profundamente arraigadas en nosotros son llamadas deseos de la carne. Y esas son manifiestas, ¿sí o no? La carne cualquiera la ve de lejos, ¿verdad? Lo bueno casi no te ven. La mayoría te ve los defectos, ¿sí o no es cierto? Haces muchas cosas buenas, ya no has mentido, pero un día se te echó una mentira y te cayeron y ya te dicen, sigue siendo el mismo mentiroso. Pues te dices, amor, no, es cierto que hoy mentí, pero ya tenía mucho tiempo que yo no decía una mentira. Y todos sabemos cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Y lo que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que no son cristianos, no han nacido de nuevo. Esa es su naturaleza, eso es lo que se le mira. En un nacido de nuevo ya no puede practicar estas cosas. A veces resaltan, ¿por qué? Porque todavía estamos en esa vieja naturaleza también ahí luchando. Pero ya no es un estilo de vida. ¿Sí me explico? Eso muestra que la carne produce un estilo de vida orientado hacia el egoísmo, hacia el conflicto y hacia la autocomplacencia. Usted hace cosas en su carne, así sean cosas de que, mira, llevo 3 días que no tomo café con azúcar. Ya ves que yo sí puedo porque me lo propuse. Pero pues está bien, al rato ya caes y dices, pues ahora sí ya volví a lo mismo. Porque no es Dios haciendo la obra en ti, eres tú. Y parecen que son cosas buenas, no digo que sea algo malo. Los que no tienen a Cristo, pues así se las arreglan. Pero los que tenemos a Cristo, debemos depender de Él. Confiar que Él, el Espíritu Santo que está en nosotros, está fortaleciéndonos, ayudándonos, cuando nosotros estamos alimentándonos. Mire, todas estas cosas son las que están en los seres humanos, que aunque ya recibieron a Cristo, o ya recibimos a Cristo algunos, todavía estamos en un proceso de transformación. Por eso si de repente a algunos se les sale una mala palabra, dice, es cierto, todavía estoy en ese proceso, todavía no he sido terminado. De repente da un pasito para atrás, pero se da cuenta que está mal y le vuelve a dar para adelante, ¿sí o no? Entonces, la carne siempre va a estar orientada al orgullo, nunca a buscar de Dios. En la carne no queremos orar, en la carne no queremos leer la palabra, en la carne a veces no queremos ni venir a la iglesia. Pero fíjese, en el mundo grecorromano, estamos yéndonos un poco a la historia, el cuerpo era visto de 2 maneras extremas. Es importante entender este término en el contexto del primer siglo, porque esto va a ser libertador, le va a traer libertad. Porque el apóstol Pablo lo que está haciendo, está retando las mayores filosofías de ese tiempo. En el mundo grecorromano, la carne se entendía como algo que debía ser controlado severamente. A esto se le conoce como estoicismo. El estoicismo consistía en ponerle control a la carne, dominarla. Esto viene de esa filosofía estoica. Esto es todavía una filosofía antigua que se enseñaba que tenías que vivir con autocontrol, fortaleza interior o mucha fuerza de voluntad. Pero todo era tú puedes. Lo que nosotros decimos, enseñamos, es que cuando tú dices no puedo, reconoces que necesitas a Dios, entonces el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos.
Cuando tú dices, yo no tengo fuerzas, necesito como ¿se acuerda ese que salía mucho en los cartoons que necesitaba sus espinacas? Si no tenía espinacas, no tenía fuerza. El Popeye. Entonces usted necesita, vámonos, mis espinacas, vámonos a la palabra, la oración, alimentar mi espíritu, alabanza, pero con un espíritu de humildad, de aprender para vivirlo y para enseñarlo a otros. Entonces va produciendo un fruto en usted. Entonces, les decía que esta filosofía se enfoca en lo que podemos controlar, pero también aceptar tranquilamente lo que no podemos controlar. Es decir, alguien tiene una adicción a cierta droga y dice, bueno, yo le echo ganas y ya le eché ganas y hay cosas que ya he cambiado, pero esto no lo puedo controlar. Bueno, pues acepto que esto va a ser mi aguijón en la carne, dicen algunos. No, esa es una filosofía de los estoicos, el estoicismo. No, nosotros entendemos que si algo está mal, pero que mayor es el que está en nosotros que el problema que estemos pasando, y que si nosotros seguimos perseveramos, confiamos en Dios, Él nos va a hacer completamente libres de esa situación. Denle un aplauso a Cristo, amén. La otra filosofía o la otra forma era como algo que no tiene importancia, que se puede satisfacer libremente. Es decir, el cuerpo, no le pongas tanta atención al cuerpo. Algunos dicen, tú coma lo que se te antoje. El cuerpo que agarre la forma que quiera. Al cabo, a Dios lo que le importa es tu corazón. Lo de afuera se lo van a comer los gusanos. Esa es otra filosofía. Es algo como dicen, eso no tiene importancia. Se puede satisfacer libremente. Esto es hedonismo. Esta filosofía enseña que el placer es objetivo de la vida y que lo bueno es aquello que nos da satisfacción. En otras palabras, tú vive para disfrutar la vida. Al cabo mundo ahí te quedas. Pero sabemos que eso es una mentira. El cuerpo es importante para el Señor. Claro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Claro que nosotros también tenemos que estar saludables. Entre más nos cuidamos, obviamente sin descuidar lo espiritual, pues obviamente que también vamos a vivir mejor, una mejor calidad de vida, ¿sí o no? Entonces, tenemos que buscar el equilibrio en todas las cosas. Entonces, lo que Pablo hace es introducir una enseñanza revolucionaria, porque el problema, dice, no es el cuerpo en sí. O sea, el problema de nosotros no es lo físico, el problema real es interior, es dentro de nosotros. Pero claro, enseñando que sin descuidar también el cuerpo. ¿Sí me explico? Tiene que venir algo de dentro hacia afuera. La carne es como la estructura interna que tiene la carne es algo que quiere siempre estar independiente de Dios, no quiere una relación con Dios. Lo que nosotros entendemos, la carne no se puede reformar, la carne no la puedes como amarrar o eso. Lo que dice Pablo es tienes que crucificarla. Crucificarla es matarla. Pero ¿cómo la mato, pastor? Y algunos dicen, nomás no le des de comer. Ya no hagas esto, no hagas aquello. Pero espéreme, para que pase esto, vuelvo a lo mismo. Enfócate en Cristo, enfócate en la Biblia, en la palabra, en el Espíritu Santo, en tu relación con Dios. Cuando tú te vas llenando, te desatiendes la carne, dejas de comer esto. Al no estar alimentando la carne, porque estás ocupada en el Espíritu, como resultado, la carne va a ir debilitándose al no estarse alimentando. ¿Por qué no la alimentas? No estás enfocado en no alimentar la carne, estás enfocado en alimentar el espíritu. Y al estar enfocado alimentando el espíritu, se te olvidó alimentar la carne, se te olvidó estar viendo Facebook, se te olvidó estar en el TikTok, se te fueron las ganas de
de estar viendo cosas que no tienes que mirar en la internet. Pero viste que el enfoque no estuvo acá, el enfoque estuvo en Cristo. Entonces, Cristo es el que hace el cambio en nosotros. Y ese es lo hermoso del Evangelio, que es un cambio genuino, real, una obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí lo entiende? Ahora, algo que tenemos que tener cuidado es con decirle a la gente, pues ahí lo que tu corazón te dicte. Eso es a veces vienen y nos dicen, es que hay un joven que me anda hablando, pero dígame, ¿qué me aconseja? Y aquella mujer bien sabe le dice, mija, lo que tu corazón te dicte. Pero usted ve que su corazón está torcido, usted ve que su corazón está corrupto, le va a dictar lo que quiere oír. Entonces tenemos que ver qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, la cual es la que debemos de atender, debemos de escuchar. ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo en Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está la lucha, el espíritu con la carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Noten que Pablo describe aquí una lucha interna entre querer hacer el bien, pero dice, no puedo porque el problema no es el cuerpo físico, sino su carne, su naturaleza caída. Entonces, en Gálatas 2:20 dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya entendí, ya no vivo yo, ya no tengo que estarme ocupando de mí, sino que Cristo viva en mí. Ocúpese que Cristo viva en usted, que Cristo esté todo el día o todo el tiempo, que Él está, pero usted tiene que hacerlo real en su vida. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí Pablo, la única solución que le da al problema de la carne es mátala, crucifícala. ¿Cómo? Enfócate en el Espíritu y descuídala. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Eso era antes de Cristo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne. No le podíamos decir que no. ¿Qué te decía? Pasabas a echar gasolina y te decía, unas papitas, y tú le decías, ay, sí, mi alma, lo que pidas. Una coca, sí, mi alma, lo que quieras. Y ya todavía iba saliendo, pero se me antojaron también unas donas. Ay, donas también, donas, mi amor. No le negabas nada. Pero como ahora que ya Dios te está viendo el entendimiento, que ya ahora eres una persona que te estás tratando de llenar del Espíritu Santo, a veces aunque tu alma te pide ciertas cosas que sabes que son dañinos para tu salud, y ahora te dices, el Espíritu dice, ¿sabes qué? No. Aunque chilles, aunque patalees, no te lo voy a dar. Y poco a poco, usted al estarse enfocando en el Señor, va ignorando la carne. Y le voltea a ver, no tengo tiempo ahorita para ti. Estoy muy enfocada en mi Señor Jesús, que voy a estar volteando a ver a Alex. ¿Quién va a querer cuando encontró al hombre de su vida? El hombre que la trata como una reina, que le suple todas sus necesidades. ¿Quién va a querer volver con el ex que la pateaba, que no le daba para comer, que la trataba mal, que solo problemas le traía? ¿Sí entiende la alegoría? Esa es nuestra vieja naturaleza. ¿Quién va a querer estar volteando a verla, a tener una amistad con ella? Porque a veces pasa hoy en la actualidad, ¿no? Los matrimonios, no, pero quiero ser my best friend, dice la ex de mi esposo. No, que Dios las bendiga, ¿no? Y hay que orar por ellos, pero ponemos una rayita. Entonces, Pablo habla de que el hombre no regenerado, no habiendo recibido la nueva vida en Cristo, vive una vida que no tiene control. La carne no siempre se manifiesta de manera escandalosa con pecados muy evidentes como la fornicación, adulterio, robar o mentir. La carne puede disfrazarse de esfuerzos religiosos.
La carne puede disfrazarse también de actitudes aparentemente correctas, pero que en el fondo son independientes de Dios. Dios no tiene nada que ver. Fíjese, y son alimentadas por nuestro propio orgullo y necesidad de validación. Pablo mismo dijo que tuviéramos cuidado de caer en la trampa de la carne. Ya para terminar, deje leer Filipenses 3:7. Pablo dice que él era uno de los mejores, como dice, fariseos. Era muy religioso. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es lo fuerte. Póngase sobre sus pies. Si vamos a salir un poquito más tarde, ahí le reclaman al hermano Pedro, No se crean, estamos bien todavía. Algo que es bien importante, mis hermanos. El religioso siempre se va a jactar de todo lo que hace, porque según lo hace para agradar a Dios, pero en el fondo busca agradarse a sí mismo, ya que detrás de eso está su carne con sus deseos de reconocimiento, aceptación o aprobación. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué debemos de hacer? Lo primero es identificar en qué cosas estoy buscando significado fuera de Dios. Lo que hago es, realmente con qué propósito lo hago. ¿Para ser visto por los demás? ¿Para agradar a mi esposa? ¿Para que hablen bien de mí? ¿O todo está siendo un fruto a través de mi comunión con Cristo para la honra y gloria de Él? Es importante. Otra cosa importante, hermano, renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Como dijo Pablo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, vuestro entendimiento. Cambiar los patrones de la carne requiere un proceso consciente de renovación interior mediante la palabra y la comunión con Dios por medio de la oración y la obediencia de la palabra, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú sigues siendo bueno. Señor, ayúdanos a poder caminar, Señor, guiados por el Espíritu Santo, a quitar de nosotros actitudes, Señor, de vanagloria, de creer que nosotros podemos cambiar por nosotros mismos, o peor aún, que nosotros podemos cambiar a alguien más. Solamente eres tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra bendita, Señor. Toda la obra es tuya, Señor. Y queremos, Señor, confiar que el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. Gracias, Padre, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Tus palabras son verdad, Dios de promesa, todas cumplirán.